por siempre tú serás. Del Dios vivo, quien inmolado fue para reconciliar al hombre. Por siempre tú serás. Gloria a Dios. Dios bendiga a la iglesia en esta mañana del Señor. Dios bendiga a los amigos que nos ven a esta hora. Esta es la voz de la Iglesia Metodista Casa de Restauración en este Facebook Live en esta mañana. Comparte con otros esta palabra que ha de ser proclamada, que sabemos ha de ser de mucha bendición. Estamos desde la ciudad de Ahí Bonito, en Puerto Rico, desde aquí, desde este lugar, proclamando esta palabra en esta mañana. Por siempre tú serás. El Cordero de Dios. Para nuestro Dios. Nos ponemos en pie en esta hora. Buscamos esa palabra, la lectura litúrgica para esta mañana. Mateo capítulo 3, versos del 1 al 12. Estaremos predicando bajo el tema la revelación más grande hecha a toda la humanidad. Mateo capítulo 3, versos del 1 al 12. Esta palabra que leemos en esta mañana dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a ser bautizados, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto,
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios eterno, en esta mañana nos presentamos ante tu presencia. Mira esta palabra que hemos de exponer, que sea palabra de poder, que sea palabra de bendición, que sea palabra que llegue, que haga aquello para la cual tú la envías, que toque las vidas, que ministres los corazones de una forma especial y poderosa. Que en esta mañana, Dios, seas hablando a los que nos ven, a los que estamos aquí, que hables a tu pueblo, que hables a tu iglesia de una forma especial y poderosa. En el nombre de Jesús hemos orado, a quien damos honra y gloria. Amén y amén. Pueden sentarse en esta mañana. Una nueva oportunidad que Dios nos da de poder proclamar su palabra a su iglesia, a su pueblo en esta hora. Segundo domingo de Adviento, en muchas de nuestras iglesias se hace una pequeña ceremonia relacionada a lo que representa y significa este tiempo de preparación para recibir a Jesús como el niño, como el Señor de las vidas. Y las velas en muchos de nuestras iglesias representan esa presencia constante de Dios en medio de su pueblo, como la luz que ilumina el camino del pueblo. Y esta segunda semana de Adviento, esta segunda vela que se prende en muchas de nuestras iglesias, representa lo que es la esperanza, el advenimiento, la llegada de ese Señor a cada una de nuestras vidas. El tema en esta mañana que Dios nos ha dado gira en torno, ya no quizás en relación al nacimiento de Jesús, sino más bien a lo que ha sido esa manifestación de Jesús en medio de su pueblo. Por eso el título en esta mañana, la revelación más grande hecha a toda la humanidad. Cuando hablamos del tiempo de Israel, cuando hablamos de lo que los evangelios presentan, cuando nos miramos en esta historia que nace allá en Egipto, cuando Dios llamó a Moisés a sacar a Israel, al pueblo judío, de aquel lugar de servidumbre en Egipto, y allí los llevó a través del desierto. Y en aquel desierto Dios comenzó a trabajar y a darle preceptos a aquel pueblo y comenzó a guiarlos y a llevarlos de su mano. Posteriormente, todos sabemos la historia de lo que aconteció con Israel. Dios le había prometido una tierra llamada tierra que fluía leche y miel. Lo tuvo 40 años en el desierto guiándolos por aquel lugar. Luego de todo esto tomaron posesión de aquellas tierras. El pueblo no había cumplido a cabalidad con el precepto que Dios le había dado como ley, como principios de vida, que ellos tenían que regirse. Y todos sabemos las consecuencias. Dios les habló a través de profetas, Dios les habló a través de muchos medios, pero el pueblo había sido desobediente al precepto y al mandamiento que Dios le había dado. Y eventualmente el pueblo judío que había tomado posesión de la tierra de Canaán fueron llevados cautivos primeramente a Siria y luego finalmente llevados cautivos a Babilonia. Durante todo ese tiempo, distintos imperios comenzaron a reinar. El imperio babilónico, el imperio asirio, el imperio asmoneo. Y finalmente, en la cercanía ya del surgimiento, del nacimiento de Jesús, surge entonces el imperio romano. Cada uno de estos imperios que gobernaron a Israel, que gobernaron toda aquella región, eran imperios gobernados, dirigidos por hombres que eran paganos, que el deseo de su corazón era la ambición y el poder, que Israel había caído subyugado bajo ellos, que algunos de ellos intentaron ayudar a Israel en ciertas formas, en ciertas maneras,
Pero no fue suficiente, que hubo revueltas constantes de parte de los judíos. Uno llamado Judas Macabeo, que igualmente se había levantado y había hecho una gran revuelta en el pueblo para devolverle a los judíos el lugar que le correspondía. Y todo eso ocurre en un periodo de tiempo de 400 años luego del mensaje y del profeta Malaquías. Desde el profeta Malaquías hasta el Evangelio de Mateo pasaron 400 años donde Dios no daba palabra, donde no había profeta declarado que diera una palabra al pueblo, hasta que entonces aparece Juan el Bautista con un mensaje que está llevando al pueblo. Y es el texto que vemos en esta mañana, en ese capítulo 3. La situación en la que vivía Israel era una de gran desesperanza, donde los pobres, los marginados, donde la gente se había ya acostumbrado a los abusos del Imperio Romano. Un imperio que era opresor en gran manera, que cada vez que se levantaban revueltas en el pueblo, y lo hemos dicho aquí en tantas ocasiones, rápidamente el imperio se levantaba y sus soldados y reprimían al pueblo, y la gente ya no encontraba qué hacer, se habían ya sometido a la autoridad del Imperio Romano, que mucha gente en aquel tiempo estaba muy enferma, había muchas enfermedades. El sistema sanitario de Israel era muy pobre, pero sin embargo, los ricos, los que estaban allegados al gobierno, al Imperio Romano, se ufanaban. Día a día hacían grandes banquetes, grandes celebraciones, tenían las mejores mansiones y cada día le imponían más y más impuestos al pobre, y el que era pobre se convertía cada vez en más pobre, y el que era rico se enriquecía aún más y más. Ese fue el ambiente en el que se encontraba el pueblo de Israel, que se había agarrado día a día más y más, con más frecuencia, a la promesa de Dios de que vendría un Salvador, de que vendría un rey, de que vendría un gobernante, de que vendría alguien que los liberaría de todo aquel estado de opresión, porque habían profecías en Isaías, habían profecías que Dios había dado, que hablaba de la liberación del pueblo. El nacimiento de Jesús fue otra pieza angular, otra pieza colocada en el plan que Dios había trazado para salvar la humanidad. Pero en este capítulo 3 de este Evangelio de Mateo, que va dirigido al pueblo judío, para que el pueblo judío se diera cuenta que aquel a que habían matado, aquel que habían llevado a la cruz del Calvario, era el Mesías, era el Salvador, que se había manifestado en el pueblo. Y Mateo comienza su relato presentando su genealogía y todo lo que tenía que ver con aquel Jesús llamado el Cristo, el Mesías, que el pueblo estaba esperando. Y vemos entonces aquí a Juan el Bautista manifestándose, hablando. Ya han pasado 30 años desde el nacimiento de Jesús, desde el tiempo de Adviento. Y durante 30 años se había quedado velado, quizás escondido, aquella manifestación de Jesús en medio del pueblo. 30 años de espera. Y Juan el Bautista comienza a predicar un mensaje desde el desierto, para decirle igualmente a los judíos lo que Dios hizo en el desierto con Moisés, cuando los sacó a ustedes de Egipto y los llevó al desierto, y allí estuvieron un tiempo preparándose para ver la gloria de Dios posteriormente, porque entonces Dios los llevaría a la tierra de Canaán. Es lo que ahora Juan el Bautista está haciendo, preparando el camino desde el desierto de Judá,
un lugar que había muchas rocas y difícil de vivir en aquel sitio. Pero usted se imagina allí predicando la palabra, llamando a la gente al arrepentimiento, a la conversión al Señor de parte de Juan el Bautista, hablando y argumentando que viene uno tras mí al cual yo no soy digno de desatar las sandalias, el calzado, los gavetes quizás de sus zapatos, y que era mayor que yo, decía Juan el Bautista. El camino se estaba preparando para la manifestación de aquel que sería el que presentaría el reino de Dios y su justicia. La revelación más grande dada a la humanidad estaba ahí, como dice Timoteo 3:16, entre nosotros estaba, es el Dios encarnado, es el Dios hecho hombre, que estaba ya ahí presente y comenzaría ya a manifestar lo que sería su gloria. El imperio romano seguía el trabajo, seguía la persecución contra los judíos, seguía aquel imperio gobernando y haciendo de las de ellos. Algunos dicen que la razón por la que Juan el Bautista llevaba un cinto y llevaba una vestimenta de pelo de camello y toda aquella indumentaria extraña y comiendo langostas y todo este tipo de cosas, y era un hombre que era nazareo, la razón, todo aquello representaba un simbolismo, era una manera, una forma de protestar contra las acciones del imperio romano, de abusos, de glotonería, de usar su poder de forma misericordia contra el pueblo. Pero también era una protesta, la vestimenta de Juan el Bautista, contra la élite religiosa de aquel entonces, los fariseos y los saduceos especialmente, que eran los que dominaban las áreas, porque habían desvirtuado lo que representaba, lo que simbolizaba, lo que era realmente la ley y los profetas y el plan que Dios había trazado para el pueblo. Juan el Bautista estaba allí en el desierto protestando contra el imperio, protestando contra la élite religiosa de aquel entonces y trayendo al pueblo una gran noticia. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba manifestándose, estaba allí presente, y una vez que fue bautizado por el Espíritu Santo, y una vez que fue bautizado, y una vez que fue presentado, comenzó Jesús a predicar la palabra: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos lo adoran en esta mañana? Jesús había llegado a un momento simbólico de mucha desesperanza, donde el pueblo ya estaba cansado de los abusos políticos, donde ya estaba cansado de los religiosos, de los fariseos, porque su vida, lo que hacían, no iba a la par con lo que estaban predicando. Eran hipócritas, Jesús se lo estaba diciendo. Eran sepulcros blanqueados, habían desvirtuado la palabra, la ley. Habían llegado a un extremo donde no practicaban la misericordia y el amor hacia los otros seres humanos, donde para ellos lo más importante era la letra de aquella ley y no el espíritu, el amor y la misericordia que aquella ley representaba. Jesús había llegado en un momento donde había tanta gente dolida, sin esperanza, gente que estaba en la pobreza, que sabían que lo que estaba haciendo el gobierno, que sabían que lo que los religiosos de aquel entonces estaban haciendo era correcto, era abusivo contra el pueblo. No sabían qué hacer. En ese instante en el que Jesús se manifiesta, comienza un nuevo tiempo, comienza una nueva época, comienza un nuevo paradigma, comienza un nuevo tiempo, donde lo primero que hace Jesús es que comienza a sanar enfermos. No había medicina para sanar quizás a los ciegos. Jesús comienza a sanar a los ciegos.
No había manera de sanar quizás a los que estaban cojos. Jesús comienza a sanar los cojos. No había manera de libertar a gente que estaba mal de la mente, endemoniada. Jesús comienza a sanar a los endemoniados. Había gente que estaba perdida por allá, como el endemoniado de Gadara, por allá los sepulcros, que la gente no se debía pasar por aquel lugar y todo el mundo le tenía terror. Y allí Jesús vino y sanó también al endemoniado de Gadara. Gente que estaba en silla de ruedas, que fue descubierta la casa, fueron llevados ahí donde Jesús y fueron sanados. Mujeres, la mujer con una regla que no se iba del flujo de sangre que dice la Escritura, que había perdido todo lo que tenía, allí estaba Jesús sanando. Jesús estaba haciendo cosas que eran imposibles hacerlas por los religiosos e imposibles hacer la élite política de aquel entonces. Lo que nadie podía hacer, Jesús lo estaba haciendo en su manifestación en aquel momento. Esa es la revelación más grande para toda la historia de toda la humanidad. No había llegado a establecer un imperio, un gobierno a través de las armas y a comenzar a protestar contra el gobierno y hacer protestas aquí y allá y hacer grupos para protestar y levantarse en armas contra los abusos que el imperio y la élite religiosa en aquel entonces. Comenzó a libertar a la gente, endemoniados, cojos, ciegos, mancos. Comenzó a demostrar que aún tenía poder sobre la naturaleza. Comenzó a demostrar que tenía poder para proveer alimento a los seres humanos. Alimenta a 5,000, a otros 3,000. Calma la mar, controla los vientos, calma la tempestad. Comenzó aún a gente que había muerto a levantarlos de los muertos, como el caso de Lázaro, como otros casos. Jesús había llegado en un momento sumamente difícil para Israel, donde Dios estaba a través de él enseñándole a Israel y después a nosotros las virtudes de lo que es el reino de los cielos. ¿Cuántos lo adoran en esta mañana? La revelación más grande hecha a toda la humanidad. Juan el Bautista preparaba el camino para enseñarle a la humanidad de que la bendición para Israel estaba llegando, de que el plan de Dios que Dios había gestado para la humanidad estaba tomando su curso, que ahora se añadía un elemento más, la manifestación de Jesús con milagros, con proezas, con grandezas en medio del pueblo, que posteriormente como parte de ese plan Jesús va a la cruz, que como parte de ese plan otro eslabón más, Jesús se levanta de los muertos, que como otro eslabón más en todo ese proceso de Dios tratar con la humanidad, llega el día de Pentecostés y derrama del Espíritu Santo. Y que como parte de ese plan, la iglesia, tú y yo, hermano y hermana, amigo que nos estás viendo en esta mañana del Señor, o tarde según nos puedas ver en esta hora, falta todavía la venida del Señor por su pueblo. Y lo que estamos viendo día a día, a través de los eventos que están tomando lugar en el mundo, a través de la naturaleza, a través de las situaciones que enfrentamos día a día, de criminalidad, de la ciencia aumentada, de terremotos en diferentes lugares, del cambio climático, de las acciones de los gobiernos, es que ciertamente el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de la promesa de Jesús, el plan de Dios gestado para la humanidad, se sigue cumpliendo al pie de la letra. Y insta a la iglesia, nos insta a nosotros a que día a día, y amigo y amiga que nos ves en esta hora, a que estemos preparados, a que estemos apercibidos, porque los tiempos que estamos viviendo son ciertamente difíciles y complejos para cada uno de nosotros. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados, confesando
sus pecados. El verso 8 dice: haced frutos, pues dignos de arrepentimiento. Amigo que nos ves en esta mañana, hermano que estás aquí en esta mañana, hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. La bendición de Dios está ahí. Es en el desierto a donde Dios llevó al pueblo de Israel. Allí le dio preceptos, le dio la ley, le cambió la forma de pensar. Vieron milagros, vieron portentos. Es en el desierto a donde fue Jesús. De allí estuvo ayudando 40 días y 40 noches. Es en el desierto donde nos preparamos para grandes cosas. Es en el desierto ahora de Judá donde Juan el Bautista está desde allí diciéndole a Israel: acuérdense lo que el desierto representa para ustedes. Hay que cambiar la forma de vida. Hay que arrepentirse. Hay que tomar una nueva dirección. Es lo que Juan el Bautista le está diciendo a los fariseos que eran religiosos, a los saduceos que eran religiosos, a los gentiles que en aquel lugar. Había que cambiar la forma de vida, de hacer las cosas. El tiempo de la manifestación de Jesús había llegado y ese camino había que seguirlo preparando. Y hoy igualmente el Señor nos invita a cada uno de nosotros, la palabra nos invita a cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes y los que nos puedan ver a través de las redes sociales. Hay que arrepentirse. Tiene que haber un nuevo nacimiento en nosotros, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Es tiempo de cambio, amigo que nos ves. Quizás estás viviendo un desierto en el día de hoy. Quizás estás enfrentando situaciones, problemas, conflictos, librando batallas que no puedes trabajarlas, porque no está en tus manos poder resolver lo que puedas estar enfrentando hoy día. Quizás tienes un caso en el tribunal y ahí tú nada puedes hacer, pero Dios, amigo que nos escucha, hermano que estás aquí presente, es que para Dios nada es imposible. Quizás estás viviendo momentos difíciles, porque cuando llega este tiempo de Navidad, este tiempo de Adviento, celebramos, festejamos, nos regocijamos en tantas cosas, pero este es el tiempo donde igualmente más gente se siente solo y sola. Y te decimos en esta mañana, amigo o amiga que nos ves, hermano o hermana que me estás viendo, no te sientas solo ni sola. El Señor no te abandona, no te deja solo, está contigo. Aún en medio de las adversidades más fuertes y más terribles, Él está con nosotros. Lo que Jesús le enseñó a los discípulos no fue a derrocar al imperio romano. Lo que Jesús le enseñó a los discípulos y a aquellos que le seguían era a que en medio de lo que el imperio romano estaba haciendo, a que en medio de lo que estaban viviendo y enfrentando, que allí en medio de todo lo que estaban viviendo, supieran que Él estaba con ellos, que Él los estaba guardando, que Él los estaba protegiendo, que Él los estaba guiando, que no había nada de qué temer. Por eso te decimos, iglesia, en esta mañana, no hay nada realmente a qué temer. Los tiempos podrán seguir cambiando. La situación de Puerto Rico con el gobierno y con todo lo que está pasando podrá seguir poniéndose peor cada día. La criminalidad seguirá aumentando. Posiblemente sigan surgiendo más terremotos en diferentes lugares. Posiblemente enfrentemos un terremoto, no sabemos cuándo. Podamos vivir o podemos pasar cuantas cosas, pero lo importante para nosotros iglesia es que en medio de todo lo que podamos ver y enfrentar, Dios nunca dejará a su pueblo. Él siempre estará con nosotros y por nosotros. Amigo y amiga que nos ves en esta mañana, el Señor no te deja solo ni sola.
Él está aquí en esta mañana para llenarte, para libertarte, para hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Hay que creerle a Dios, hay que confiar en Él, hay que tomar una nueva ruta, una nueva dirección en nuestras vidas. En medio de los embates de la vida, a pesar de las luchas y las batallas, el Señor no nos deja solos ni solas. Hay que venir a los pies de Jesús, hay que recibirlo en el corazón, hay que comenzar a vivir una vida para Él, en medio de las imposibilidades que podamos estar viviendo en este día y en esta hora. Él te dice en esta hora, a ti amigo que nos ves, igualmente te dice en esta hora, para Dios nada es imposible. El Dios de lo imposible posible está aquí, es del que te predicamos en esta mañana. Jesús vino a cambiar al mundo, no a través de las armas ni de la fuerza, sino a través de su Espíritu. Dice uno de los salmos, no con espada ni con arco, mas con mi Santo Espíritu. Hay batallas, iglesias espirituales en lo interior de nuestro corazón, en nuestras casas, en nuestras vidas, que no las vamos a vencer quizás a través de la fuerza, utilizando el dinero, utilizando argumentos humanos. Hay batallas a veces en lo profundo de nuestro corazón, en nuestra mente, que las hemos de librar y las vamos a vencer cuando venimos a Jesús, cuando creemos en Jesús, no con espada ni con arco, sino con mi Santo Espíritu. Jesús vino a manifestarse y a decirle a la humanidad de aquel entonces, a decirle a sus discípulos y a aquellos que le seguían en aquel entonces, y a todo el pueblo judío y a nosotros ahora, de que Él cambiaría todas las cosas. Él las hace nuevas. Vamos a estar puestos en pie en esta mañana del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Una vida en esta mañana que necesite oración, que quiere aceptar a Jesús como su Salvador, de los que nos ven en esta mañana, en esta hora. Alguna vida que quiera reconciliar su corazón con el Señor, que quiera terminar este año recibiendo a Jesús como el Salvador personal de su vida. De los que estamos aquí, alguna vida que en esta mañana quiera decir, Señor, cansado y cansada ya de esta vida que estoy llevando. Quiero, Dios, comenzar una vida nueva, que hagas todas las cosas nuevas en mi vida, que cambies mi circunstancia. El Señor está aquí, el Señor lo hace, cambia, transforma, hace todas las cosas nuevas. Amigo que nos ves, amiga que nos ves, te decimos en este, Jesús hace todas las cosas nuevas. Él es el Dios de lo imposible posible. Tu circunstancia Él la cambia. Alguna vida a los pies del Señor. Hay dos vidas aquí en esta mañana que han pasado aquí al frente de este altar. De los que nos están viendo, el amigo que nos ve en esta hora, amiga que nos ve en esta hora, reconcíliate con el Señor. Abre tu corazón a Jesús. Termina este año diciéndole a Jesús, Señor, cambia mi vida. Esta depresión, esta ansiedad, estos temores que hay en mi corazón, cámbialos, Señor. Haz todo nuevo en mi vida, hazla de nuevo. Transforma mi mente, mis pensamientos. Jesús lo hace, amigo que nos ve en esta mañana. Créele a Dios, el Dios de lo imposible está aquí. Alguna otra vida que quiera venir a los pies del Señor en esta mañana. Gloria a Dios, oramos por estas vidas en esta hora. Esta vida quiere recibirle al Señor como su Salvador. Mira qué bien. Gloria a Dios. Repite conmigo, Señor. Señor, Te recibo como mi Salvador. como mi Salvador. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Quiero vivir una vida nueva Quiero vivir una vida nueva para ti. para ti. Amén. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Hay gozo en el cielo cuando una vida viene
a los pies de Jesús. Cuando una jovencita viene y reconoce que Jesús lo puede hacer. Gloria a Dios. Ella quiere reconciliar su corazón también con el Señor, recibirlo a Jesús nuevamente. Así que repite conmigo: Señor, Señor, te recibo te recibo como mi Salvador. como mi Salvador. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Quiero vivir una vida Quiero vivir una vida para ti. para ti. Amén. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Oramos por estas vidas en esta mañana. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre. Para que tu mano de poder la llene, la cubra en esta hora. Derrama tu poder, Dios. En su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Pensando Llena este corazón, en llena esta vida, Dios. los ángeles, Cada meta de ella, Dios, y los está en tus manos en esta hora. cantan, En el nombre poderoso de Jesús. todos gritan, Santo es el Señor, y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan, Santo es el Señor, Él está en su trono con poder y gloria, para darte victoria, y será testigo a tus Igualmente enemigos. te ha confesado aquí en esta iglesia, en esta mañana. Está en su trono con Padre, llénala con tu presencia, llénala con tu poder, que ella sienta el toque poderoso testigo de tu Santo Espíritu en esta hora. que Jesús En el nombre poderoso de Jesús, eres llena esta vida. el Señor En está el nombre en su poderoso de Jesús. trono, con poder y gloria, Espíritu Santo, cúbrela, cúbrela, Dios, cúbrela en esta hora, quita todo temor, toda ansiedad, todo pensamiento, Dios, con poder y gloria, a la diestra del Padre, confianza demuestra pensando siempre en ti, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe en esta hora, que ella recibe en esta hora de tu poder, que ella recibe en esta hora. Santo es el Señor, y los ángeles te adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos Gracias, Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien más que necesite oración puede acercarse aquí al altar. Queremos orar por ti en esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Testigo a tus enemigos, que Jesús es el Señor, Él está en su trono, poder y gloria, para darte Yo poder, presento a esta joven darte victoria, ante tu presencia. testigo a Mira tus las batallas que ella libra día a día que Jesús en su es mente. el Señor, Él está Dios en mío, su tú haces todo nuevo. poder y gloria, para Tú haces todo nuevo, Dios. darte victoria, y Porque Él es el Dios de lo imposible posible. Llena esta vida. Él está en su trono, poder y gloria,
Otra vida más que también viene a los pies del Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Repite conmigo: Señor, te recibo Te recibo, como mi Salvador. mi Salvador. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Quiero vivir una vida Quiero vivir una vida para ti. para ti. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Un aplauso para nuestro Dios. Hay gozo en el cielo. Jesús es el Que otra vida más Él está viene a en los su pies del Señor. trono, rodeado de gloria para darte poder, para darte victoria y será testigo a tus enemigos. Yo presento esta vida. Jesús es el Señor, Él está en su trono, rodeado de gloria Haz para nuevo darte poder, lo que tengas que hacer nuevo en este corazón. y será En el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana, Dios, derrama tu presencia. Ministra lo profundo de este corazón en esta hora. Para darte poder, para darte victoria y será testigo a tus enemigos. Que Jesús es el Señor, Él está en su trono, rodeado de Toda gloria. cadena se rompe, todo yugo se rompe en esta hora. Que quede libre. Él será Libre. testigo a tus En el nombre que es sobre todo nombre. Jesús es el Señor, Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte victoria, será Yo las pongo delante de tu presencia en esta mañana. que Jesús es el Señor, Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria y será testigo a tus enemigos. Que Jesús es el Señor, Él está en su trono. Mira las luchas que él libra día a día. Ay, Dios mío. Él está en su Yo pongo en tu mano. Yo pongo su mente, su casa, su vida, su batalla en tus manos. En el nombre poderoso de Dios. Obra, Padre. Obra, Padre. En esta vida. Derrama de poder sobre esta vida. Jesús es el Señor, Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, Padre, en el para nombre, darte victoria. en el nombre poderoso de Jesús. Llena de Padre. Jesús es el Señor, Para Él ti nada está es en su imposible. trono, Para ti nada es imposible, Dios. y será testigo a tus enemigos. Que Jesús es el Señor, Él está en su Presento delante de tu presencia. Dios mío, que tu mano de poder lo cubra día a día. Está con él. Guarda, llévalo de tu mano, Padre. Mira el clamor que levanta por sus hijos. Dios mío, están en tus manos en esta hora. Obra, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre. ¡Ey! Aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu Santo de Dios, llena, obra, cambia, nuevo. Dios, mira la batalla que tu hijo libra día a día. Estos pensamientos que a veces llegan a él. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Pon tu mano de poder. Llena, llena, llena de Dios, llena de Dios, llena de esta hora, Padre. En el
Gloria a Dios. Gloria a Dios. para darte poder, para darte victoria y serás testigo a tus enemigos. Que Jesús es el Señor, Él está en su trono rodeado de gloria para darte poder, para darte victoria y serás testigo a tus enemigos. Que Jesús es el Señor, Él está en Gloria a Dios. Vamos a orar por los que nos ven en esta mañana. Santo es el Señor. Dios eterno, mira los que nos ven en esta hora. Los presentamos delante de ti para que tu mano de poder cubra cada una de estas vidas. Señor, derrama de tu gracia. Al que está cansado, cargado, afligido, dolido por las situaciones de la vida, los presentamos en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, trae paz, trae aliento en esta Navidad. Tantas vidas, Dios, que se sienten solos, solas, desamparados, ansiosos, abatidos, Dios, por las pérdidas de familiares. Dios, dale paz, dale fuerzas, renueva sus fuerzas, Señor. Que encuentren en ti su refugio perfecto para sus vidas. Que se puedan tornar a ti en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Los que están con diversas enfermedades, Dios eterno, los presentamos delante de tu presencia en esta hora. Los que están aquí, si alguno está enfermo, los que nos ven igualmente, si alguno está enfermo, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, obra, Dios eterno, obra, Padre, pon tu mano de poder, sana, salva, liberta. Toda enfermedad echamos fuera en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Que queden sanos, sanas y libres en esta hora. Un fuerte aplauso para nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús es el Señor, y Él está en su trono rodeado de gloria para darte poder, para darte victoria y serás testigo a tus enemigos. Que Jesús es el Señor, Él está en su trono. Él está en su trono. Él está en su Gloria a Dios. Fuerte el aplauso para nuestro Dios.